Jezabel, una figura notoria en las narrativas bíblicas, estaba casada con Acab, el rey de Israel, cuyo gobierno está detalladamente descrito en el Antiguo Testamento. La historia nos cuenta que Acab no solo fue un monarca de dudosa reputación, sino que se le considera, según las crónicas del primer libro de Reyes, como el más nefasto de todos los líderes que ocuparon el trono israelita, superando en maldad a todos sus antecesores durante su reinado de 22 años. Este periodo fue suficiente para que Acab sembrara el caos y la destrucción, marcando una era de declive espiritual y moral en la historia de Israel. Acab, hijo de Omri, ascendió al trono de Israel en el 38º año del reinado de Asa, monarca de Judá. Durante su gobernación en Samaria, que duró 22 años, Acab se distinguió por cometer iniquidades a vista y paciencia del Señor, en una escala sin precedentes comparado con sus predecesores. La Biblia relata cómo este acto de maldad parecía ser trivial para él, especialmente al seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. La alianza matrimonial de Acab con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, no solo fue simbólica de una unión política, sino que también marcó el inicio de una profunda caída espiritual. Jezabel, proveniente de la realeza fenicia y cuyo nombre representa contrastes culturales significativos, siendo primavera en fenicio y basura en hebreo, usó su posición para influir de manera determinante en Acab y promover sus propias agendas malévolas, con poco o nulo esfuerzo para persuadir al rey hacia sus designios. La influencia de Jezabel fue tal que convenció a Acab para introducir y adorar a Baal, un dios pagano asociado con la naturaleza. Esta decisión no solo representó una desviación de la fe en Yahvé, sino que también estableció un precedente peligroso dentro de Israel. La reina no solo buscaba poder político, sino también autoridad espiritual, llegando a eliminar a aquellos que osaban cuestionar su autoridad o fe. Bajo su mandato se ejecutó a la mayoría de los profetas de Yahvé, marcando el comienzo de una era de persecución contra los fieles a Dios, una campaña sin precedentes en su fervor y brutalidad. Jezabel no escatimó esfuerzos para mantener su culto idolátrico, rodeándose de 450 profetas que servían a Baal y 400 profetas de los bosques dedicados a Astarte, quienes disfrutaban de su protección y provisión. El primer libro de Reyes, capítulos 16 y 18, detalla estas acciones y la respuesta divina a través del profeta Elías, quien se levantó como un baluarte contra la idolatría promovida por Jezabel y Acab. Elías, sin ningún libro escrito en su nombre pero con una historia ampliamente cubierta en el libro de los Reyes, se distinguió por su confrontación directa con los profetas de Baal, un episodio culminante que demostró la supremacía de Yahvé sobre las deidades paganas. La competencia en el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal a invocar fuego divino para consumir un sacrificio, es una de las historias más dramáticas y reveladoras de la Biblia, mostrando el poder de la fe y la intervención divina frente a la apostasía y la idolatría. Este relato extenso no solo amplía la comprensión de los personajes de Acab y Jezabel dentro de la narrativa bíblica, sino que también ofrece una visión detallada de las consecuencias espirituales y sociales de sus acciones. A través de esta historia, se revela la continua lucha entre la fidelidad a Dios y la tentación de seguir prácticas idolátricas, un tema recurrente en la historia del pueblo de Israel. El episodio del desafío entre Elías y los profetas de Baal es uno de los más dramáticos y significativos en la historia de Israel, marcando un momento decisivo en la confrontación entre la adoración de Yahvé y la idolatría promovida por Jezabel y Acab. Elías, con una mezcla de astucia y fe profunda, propuso un desafío público para demostrar la supremacía de Dios sobre Baal. Para ello, instó a los profetas de Baal a construir un altar y preparar un sacrificio sin encender el fuego, prometiendo hacer lo mismo. Sin embargo, Elías elevó la apuesta al verter agua abundantemente sobre su altar, lo que humanamente haría imposible la ignición del sacrificio por medios naturales. Este acto no solo demostraba su confianza en el poder divino, sino que también servía para humillar a los profetas de Baal, cuyos esfuerzos por invocar a su Dios resultaban infructuosos. La ironía de Elías, sugiriendo que Baal estaba distraído o indisponible, exacerbó la tensión y la expectativa de los presentes. Cuando finalmente el fuego divino descendió, consumiendo el sacrificio de Elías, el agua y hasta las piedras del altar,
la demostración fue tan incontrovertible que Israel no tuvo más remedio que reconocer la autoridad de Yahvé. Esta victoria sobre los profetas de Baal no solo afirmó la fe en el Dios de Israel, sino que también marcó el inicio de la caída de Jezabel y Acab. Sin embargo, la reacción de Jezabel ante la derrota de sus profetas fue rápida y amenazadora, lo que llevó a Elías a huir hacia Horeb, temiendo por su vida. A pesar de su gran victoria, Elías se encontraba emocional y espiritualmente agotado, un estado que fue atendido por la intervención divina a través de un ángel que le proporcionó alimento y consuelo. Este encuentro reafirmó la misión de Elías y preparó el camino para la continuidad de su labor profética a través de su sucesor, Eliseo. Eliseo, al pedir una doble porción del espíritu de Elías, estaba solicitando no solo sucederlo sino también amplificar la obra iniciada por su mentor. Esta petición simbolizaba un deseo de profundizar la influencia y el impacto del mensaje profético en Israel, una misión que llevaría adelante con notable dedicación y poder. Paralelamente, la narrativa de Nabot y su viña ilustra otro aspecto de la malicia de Jezabel y la debilidad de Acab. La codicia de Acab por una viña adyacente a su palacio en Jezreel y su incapacidad para obtenerla de Nabot, quien se negó a vender su herencia por respeto a la ley divina, revela la corrupción moral en el corazón del reinado de Acab. La intervención de Jezabel, falsamente acusando a Nabot de blasfemia para justificar su ejecución y apoderarse de la viña, subraya su disposición a cometer actos atroces para satisfacer los deseos de Acab. Esta historia no solo exhibe la injusticia y la violencia que caracterizaron su gobierno, sino también el profundo desprecio por la santidad de la herencia y la ley divina. La confrontación de Elías con Acab en la viña de Nabot, profetizando la caída de su dinastía como castigo por su iniquidad, refuerza el papel del profeta como voz de la justicia divina. Estos eventos no solo condenan la idolatría y la injusticia promovidas por Jezabel y Acab, sino que también demuestran la incesante misericordia y providencia de Dios hacia Israel, asegurando su guía y protección a través de figuras como Elías y Eliseo, quienes se mantuvieron firmes en su compromiso de restaurar la fe y la justicia en medio de una era turbulenta. La intriga y el drama que rodean la historia de Nabot y su viña, tal como se narra en el primer libro de Reyes, destacan no solo la avaricia y la corrupción en el reinado de Acab, sino también la astucia y la malevolencia de Jezabel en su forma más cruda. La trama se desarrolla cuando Jezabel, decidida a satisfacer los deseos de su esposo Acab por adquirir la viña de Nabot, urde un plan maquiavélico que subraya su disposición a manipular y transgredir cualquier límite moral para lograr sus fines. El plan de Jezabel comienza con la emisión de cartas en nombre de Acab, utilizando el sello real para darle autenticidad a sus órdenes. En estas cartas, ordenaba a los ancianos y nobles de Jezreel proclamar un ayuno y posicionar a Nabot en un lugar de honor, solo para ser vilmente traicionado. La inclusión de 2 testigos falsos, descritos como sinvergüenzas, para levantar acusaciones de blasfemia contra Nabot, ilustra la profundidad de la depravación a la que Jezabel estaba dispuesta a llegar. La ejecución de Nabot, basada en falsas acusaciones, refleja no solo la injusticia perpetrada contra un hombre inocente, sino también el abuso de poder y la manipulación del sistema judicial para fines personales. La noticia de la muerte de Nabot es recibida por Jezabel con una mezcla de satisfacción y pragmatismo, ya que rápidamente informa a Acab que la viña que tanto deseaba ahora estaba desocupada y lista para ser tomada. Este acto de apropiación no solo es un testimonio del desprecio por la vida y los derechos de los demás, sino también una violación flagrante de los mandamientos divinos que regían la herencia y la propiedad en Israel. La intervención divina a través del profeta Elías trae consigo una condena severa y proféticas advertencias sobre las consecuencias de estos actos. El juicio divino anunciado a Acab y Jezabel no solo pronostica su caída y la destrucción de su linaje, sino también establece un principio de justicia divina en respuesta a la injusticia humana. La mención de que los perros lamerían la sangre de Acab en el mismo lugar donde Nabot fue injustamente asesinado y que Jezabel enfrentaría un destino similar, subraya la noción de que ningún acto de maldad quedará sin castigo. La reacción de Acab ante las palabras de Elías, marcada por el arrepentimiento superficial y la humildad temporal, refleja un momento de reconocimiento de su culpabilidad.
Sin embargo, la promesa divina de aplazar la calamidad hasta después de su reinado sugiere una misericordia temporal, pero también asegura que la justicia finalmente prevalecerá. La secuela de esta historia ve la eventual caída de Jezabel y el fin del reinado de Acab, cumpliendo las profecías de Elías. La ascensión de Eliseo como el sucesor de Elías y la unción de Jehú como el nuevo rey de Israel, destinado a erradicar la adoración a Baal y vengar la sangre de los profetas y siervos de Dios derramada por Jezabel, marca el inicio de una era de cambio radical. Jehú, caracterizado por su determinación y acción decisiva, lleva a cabo la orden divina, desencadenando eventos que culminan en la erradicación de la casa de Acab y el cumplimiento de la justicia divina sobre Jezabel y sus seguidores. Esta narrativa extensa no solo subraya la complejidad de los personajes y eventos dentro del relato bíblico, sino también presenta temas universales de justicia, poder, corrupción y redención. A través de las acciones de Jezabel y Acab y las respuestas divinas a estas, se nos recuerda la importancia de la integridad, la justicia y la fidelidad a principios morales y espirituales en el ejercicio del poder y la autoridad. La caída de Jezabel, relatada en el segundo libro de Reyes, encapsula no solo el cumplimiento de una profecía divina sino también el trágico final de una reina que se convirtió en sinónimo de maldad, crueldad y manipulación en la narrativa bíblica. Este episodio marca el clímax de la lucha entre la adoración de Baal, promovida por Jezabel y Acab, y la fidelidad a Yahvé, defendida por los profetas como Elías y Eliseo, y llevada a cabo por Jehú. Cuando Jehú se dirigió a Jezreel para enfrentar a Jezabel, ella, anticipando su llegada, se preparó meticulosamente para el encuentro. Su acto de vestirse con elegancia, pintarse la cara y adornar su cabeza, mientras desafiaba a Jehú desde la ventana, no solo refleja su vanidad y orgullo sino también su desafío final ante el inminente juicio. La respuesta de Jehú, pidiendo a sus eunucos que la arrojen por la ventana, y su posterior negativa a enterrarla con honores, cumplen de manera dramática la profecía de Elías sobre su destino. La muerte de Jezabel, y el hecho de que solo se encontraran su cráneo, pies y palmas de las manos, simboliza la total desaparición de su legado y poder, tal como había sido predicho. Este acto no solo representa una victoria sobre la idolatría y el mal moral que Jezabel había fomentado en Israel, sino también una advertencia divina sobre las consecuencias de apartarse de los caminos de Yahvé. Jezabel se ha inmortalizado en la historia bíblica no solo como la esposa de Acab sino como la encarnación de las prácticas idólatras y el liderazgo corrupto. Su nombre ha trascendido el contexto bíblico para convertirse en un término utilizado para describir a personas caracterizadas por la manipulación, la seducción y la maldad. La mención de Jezabel en el libro de Apocalipsis como una falsa profetisa que engaña a los fieles subraya su papel como arquetipo de la corrupción y la influencia negativa dentro de las comunidades de fe. La alianza matrimonial de Jezabel con Acab, destacada por su naturaleza especialmente desastrosa debido a la combinación de poder político y promoción de la idolatría, marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. La resistencia de los profetas y la intervención divina a través de figuras como Jehú reflejan el continuo conflicto entre la fidelidad a Dios y la tentación de seguir otros dioses. La historia de Jezabel, desde su ascenso hasta su caída, ofrece una poderosa lección sobre las consecuencias de la iniquidad y la importancia de la integridad y la fidelidad a principios morales y espirituales. A través de su narrativa, se nos recuerda la soberanía de Dios, la inevitabilidad de la justicia divina y el destino final de aquellos que se oponen a los mandamientos y la voluntad de Yahvé. Y así llegamos al final de esta presentación. Gracias por ser parte de nuestro canal, un espacio donde buscamos compartir sabiduría y reflexiones sobre la fe. Te envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.